Un saludo a todos los estudiantes. En la actividad anterior terminamos el estudio del sistema digestivo. Como recordaremos, en el mismo se lleva a cabo la transformación de los alimentos mediante procesos mecánicos y químicos en sustancias asimilables por el organismo. También vimos que está constituido por el canal alimentario y las glándulas anexas a este canal. Cuando estudiamos el sistema digestivo, además la cavidad abdominal y el peritoneo. Y vimos que la mayor parte de los órganos de los sistemas digestivo y urinario están ubicados en la cavidad abdominal propiamente dicha y la cavidad pélvica, las porciones en que se divide la cavidad abdominal. Y en estas se relacionan en mayor o menor grado con el peritoneo. Precisamente vamos a comenzar con el estudio del sistema o aparato urinario, el último sistema que estudiaremos en esta asignatura. En este aparato se localizan enfermedades muy frecuentes en nuestro medio, como las infecciones urinarias, los cálculos renales, entre otros. A través del estudio de las estructuras que componen el aparato urinario, podemos saber el por qué en ocasiones se produce un dolor característico denominado cólico nefrítico, que está relacionado con el territorio de inervación de nervios que son relaciones anatómicas del riñón y las vías urinarias. Así también sabremos el por qué son más frecuentes las infecciones urinarias en el sexo femenino que en el masculino, y además por qué en los hombres el aumento del tamaño de la próstata ocasiona trastornos urinarios. Veremos el aparato urinario, su concepto y los órganos componentes. También estudiaremos el riñón, su situación, configuración externa e interna, las relaciones anatómicas, envolturas, medios de fijación, vascularización y inervación. Por último veremos las vías excretoras. De ellas veremos el uréter, la vejiga urinaria y la uretra, sus características morfológicas generales y particulares. Al finalizar la actividad deben ser capaces de explicar las características morfofuncionales generales del aparato urinario, así como las características particulares de las estructuras orgánicas que lo componen, utilizando esquemas y láminas en función de su actuación como médico general básico. El aparato urinario es el conjunto de órganos que tienen la función de elaboración y excreción de la orina, que es el proceso que permite la eliminación de los productos de desecho del metabolismo y otras sustancias que existen en exceso, además de regular la composición de los líquidos corporales y el equilibrio hidromineral. La función urinaria contribuye a mantener la homeostasia, es decir, la persistencia de las condiciones constantes del medio interno, a lograr la regulación del equilibrio hídrico, electrolítico y ácido básico del medio interno, y la eliminación de los productos terminales del metabolismo, en especial el proteico, así como de otras sustancias innecesarias al organismo. Además, algunas estructuras del sistema urinario, específicamente los riñones, segregan determinadas sustancias químicas que se vierten en la sangre e intervienen en los mecanismos de regulación de la presión arterial y la eritropoyesis. Vamos a ver a continuación los componentes del aparato urinario. El aparato urinario está constituido por los órganos que elaboran la orina, que son los riñones, y los órganos destinados a la conducción, almacenamiento temporal y eliminación de la orina. Estas son las vías urinarias. Las vías urinarias se inician en los riñones y se extienden hasta terminar en un orificio situado en la región perineal, en íntima relación con los órganos genitales externos. En las vías urinarias se destacan varios segmentos. Parte de ellos se encuentran en el interior del seno renal, por lo que se consideran intrarrenales. Estos incluyen los cálices menores, los cálices mayores, así como parte de la pelvis renal. Mientras que la otra parte de la pelvis renal, el uréter, la vejiga urinaria y la uretra son extrarrenales. Observemos los componentes del sistema geniturinario femenino en esta diapositiva: riñón, uréter, vejiga urinaria, uretra, y en esta los componentes del sistema geniturinario masculino, igual que en la anterior: riñón, uréter, vejiga urinario y uretra. Continuamos con el estudio de los riñones. Los riñones son dos, como podemos observar en esta diapositiva, donde estamos observando una vista anterior de la cavidad abdominal. Los riñones están situados en la cavidad abdominal, por detrás del peritoneo, a cada lado de la columna vertebral, entre el nivel de la oncena vértebra torácica y la segunda vértebra lumbar. El riñón derecho queda 1,5 centímetros aproximadamente más bajo debido a la presencia del hígado.
esta vista posterior podemos ver que por detrás se apoya en el diafragma por encima y más abajo sobre los músculos cuadrados lumbar y psoas mayor. Por su relación con el músculo psoas mayor, en su extremo inferior, están más separados de la línea media. El riñón derecho se sitúa más cerca de la vena cava inferior que el izquierdo de la arteria aorta abdominal. En este corte transversal de la cavidad abdominal se puede apreciar la situación de los riñones. Observen las estructuras que los rodean. Observen el riñón derecho, señalado con el número 1, y el músculo psoas mayor, cuadrado lumbar, la columna vertebral, la hoja posterior del peritoneo parietal, así como la vena cava inferior en su relación con el riñón derecho y la arteria aorta abdominal en su relación con el riñón izquierdo. En la clase anterior estudiamos la proyección de los órganos en la pared anterior del abdomen. Como pueden observar, los riñones se proyectan en las regiones laterales o flancos laterales derecho e izquierdo en la pared abdominal anterior. Continuamos con el estudio de la configuración externa de los riñones. Como pueden observar en la diapositiva, los riñones tienen forma afrijolada o forma de frijol. Presentan una superficie lisa y en cada uno de ellos se distinguen dos caras, anterior y posterior, dos bordes lateral y medial y dos extremos o polos superior e inferior. El extremo superior es ancho y plano y el inferior es puntiagudo y grueso. La cara anterior es ligeramente convexa, en tanto la posterior es aplanada. El borde lateral es convexo, mientras que el medial es cóncavo por su parte media. A este nivel se encuentra el ilio renal, orificio por donde entran y salen del riñón los elementos del pedículo renal. El borde anterior de este orificio es más saliente que el posterior. En la imagen tenemos el riñón aislado para observar los detalles de su configuración externa. Estamos observando una vista anterior del riñón derecho para apreciar la disposición de las principales estructuras en el ilio renal. El ilio renal da acceso a una cavidad llamada seno renal y el mismo da paso a los elementos del pedículo renal, formado por los vasos renales, es decir, la arteria y vena renal, la pelvis renal, los vasos linfáticos y nervios. En el ilio renal, la vena renal es el elemento más anterior, la pelvis renal es más posterior, en tanto la arteria renal se sitúa entre ambos. Observen esta disposición en la diapositiva. Estudiaremos a continuación la configuración interna del riñón. Para ello hemos realizado un corte del riñón en un plano frontal, donde se muestran diferentes estructuras que definen las características anatómicas internas de este órgano. Lo primero que podemos apreciar es un espacio cercano al ilio renal, que se denomina seno renal, y se encuentra ocupado por tejido adiposo, vasos renales, los cálices menores y mayores, así como la porción intrarrenal de la pelvis renal, rodeado por todos lados por la sustancia renal, a la que también se puede denominar parénquima renal. En la sustancia renal se aprecian a simple vista dos zonas, una exterior cortical y una interior medular, o sea, la corteza y la médula renal. La médula renal está compuesta por formaciones cónicas denominadas pirámides renales, las cuales tienen el aspecto estriado y sus bases están dirigidas hacia la superficie del órgano y sus vértices hacia el seno renal. Los vértices solos o unidos forman las papilas renales, que presentan un área cribosa con numerosos orificios, que se denominan orificios papilares. A través de estos orificios, la orina pasa de los conductos papilares, que es la parte engrosada final de los tubos colectores situados en las pirámides, a la porción inicial de las vías urinarias. Estas porciones iniciales de las vías urinarias son los cálices menores, que como copas invertidas reciben la orina emitida por estos orificios. La corteza renal está localizada hacia la periferia, posee un espesor de 4 milímetros y además la sustancia cortical emite prolongaciones hacia la médula, que se denominan columnas renales, ubicadas entre las pirámides renales. Una pirámide renal, más el casquete de corteza que cubre su base y parte de las columnas renales que les rodea, constituyen un lóbulo renal. Continuamos observando un corte frontal de riñón, que ya habíamos visto en la diapositiva anterior.
Los túbulos colectores recogen el líquido tubular procedente de diferentes nefronas y desembocan en la papila renal a través de los conductos y orificios papilares presentes en el área cribiforme y englobada por el cáliz menor. Los cálices menores están en un número aproximado de 9, aunque son variables en número. Tienen forma de campana o de copa invertida y abarcan por su extremo ancho generalmente a una papila, mientras que por el extremo estrecho se unen con otros cálices menores para dar origen a los cálices mayores, en forma de sacos aplanados. Estos aparecen en número de 2 o 3. Si son 2 se denominan superior e inferior, pero si se presentan en número de 3 se denominan superior, medio e inferior. Los cálices mayores se unen y constituyen la pelvis renal, que tiene forma de saco aplanado antero o posteriormente, al igual que los cálices mayores. Está ubicada en su mayor parte en el seno renal, pero la otra parte abandona el riñón por el ilio renal y constituye su porción extrarrenal, que estrechándose hacia el extremo inferior del riñón por su borde medial se continúa con el uréter. Estas estructuras, aunque localizadas dentro del riñón, se consideran el inicio de las vías urinarias o vías excretoras. En numerosos textos se definen como sistema pielocalicial. Podemos observar la pelvis renal y los cálices mayores y menores en la diapositiva.